Sí, profe. Ah, de 10. El... Vamos a esperar un ratito. Así entra más gente. ¿Qué vieron hacer en el teórico? Estábamos terminando de ver las filminas del diseño de PCB, todo lo que hay que tener en cuenta al diseñar y todo eso. Ah, buenísimo. De 10. La idea de, bueno, va a venir un práctico con respecto a eso, no va a ser el de ahora, sino va a ser el otro que sigue, donde ustedes van a tener que diseñar un PCB, digamos, aplican esas reglas de diseño. No construirlo porque está medio complicado, pero por lo menos diseñarlo. Así que viene bien. Eh, Próximo trabajo, disculpe, dijo si era opcional o no. ese práctico, no, ese va a ser obligatorio. El informe, ¿no? Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 3, que el informe es opcional, pero la evaluación es obligatoria. Como el trabajo práctico 2 de disipador. En principio, bueno, ahí me preguntan si eh, se va a usar algún software en especial. En principio yo uso KiCad, o sea, el software libre, pero pueden usar cualquier otro. Yo les recomiendo KiCad porque es bastante sencillo y tiene todo lo que necesitan, ¿no? Y es, o sea, es muy completo y tiene todo lo que necesitan a este nivel, digamos, de diseño de circuito. ¿Qué estuve diciendo? Que, no, nada, preguntándole qué había visto en las clases anteriores con el profe y nada más. Y si había tenido algún drama con el trabajo práctico de disipador. La evaluación del trabajo práctico 2 y 3 eh, iba a ser nuestra una evaluación en un cuestionario, digamos, ahí en el Moodle. Y estaba previsto según el cronograma para el 24 de junio, en el horario de clase, o sea, a esta hora. ¿Está? O sea, el mismo día se evalúa los dos cuestionarios, los dos prácticos. El trabajo práctico 2 que es disipadores, y ahora el 3 que va a ser de resistencia y capacitores. ¿Está? Hola, profe. Buenas Sí, noches. buenas. Tengo en relación acá. El trabajo 2, el que estamos haciendo de que hay que entregarlo a la semana pasado. Sí, El informe, digamos, es opcional. sí. Ujú. ¿Y qué es lo que se debe presentar entonces? ¿Cómo? No entendí bien, ¿Qué, se corta. qué se debe presentar? El informe como está pedido en el trabajo práctico que está en el Moodle. No sé si a eso te refieres. O sea, ¿qué presenta? Tiene que presentar las mediciones de distintas resistencias térmicas y los ejercicios que salen ahí resueltos, que eran 2 ejercicios, 3 ejercicios. O sea, distintos ensayos, mediciones, las tablitas. Ese sería el informe. Que si estaba bien hecho, el- tenían 5 puntos a cuenta de la nota del parcial o de la evaluación. O sea, la evaluación el- va a ser, digamos, o sea, ¿cuál es la idea de esta, digamos? Que por ahí puede ser bastante trivial hacer esas mediciones, o usted dice, no, esto es muy choto,
Entonces, por eso es opcional el informe. Era, pues ya paso. Pero para nosotros, para garantizar, digamos, si ustedes saben esos conocimientos o no, bueno, tenemos que tomar un mini cuestionario. Que ese va a ser el 24 de junio, según tengo un dato. No entendí bien la duda, si era esa duda, Eliana. No, la duda era, digamos, por un lado el informe y por otro lado las mediciones y el estatus. Antes no había que hacerlo sí o sí, pero no era opcional, digamos, el tema del informe. Pero eso no entendía la duda. Ah, no, las mediciones, todo eso, ese era opcional. Hacer las mediciones con el informe era opcional. Lo que sí es obligatorio es la evaluación parcial del trabajo práctico que va a ser el 24. Eso sí es obligatorio. No sé si eso entendí bien, ¿no? Sí, pero gracias. De nada. Eh, Tampoco es a matar, ¿no? Es un parcial sencillo. ¿Sí? Antes los chicos ¿cómo se llama? Cuando no estábamos en pandemia, lo hacían en el aula, a carpeta cerrada y en una hora. No entenderán. Ustedes van a estar en el Moodle, carpeta abierta en grupo, prácticamente. Eh, en realidad son dos parciales, uno para el TP2 y otro para el TP3. Van a ser dos cuestionarios que van a estar ahí abiertos, disponibles, uno para cada uno. Más adelante, o sea, más llegado a la fecha, obviamente vamos a hacer un repaso, algunas dudas, para sacar algunas dudas. Pero tengan en cuenta que va a ser el 24 de junio, o sea, más o menos de acá un poco más de casi un mes. ¿Tá? Hoy, la idea de hoy es presentar el trabajo práctico 3. A ver si los muestro. ¿Alguna consulta? Justo vi que se prende el micrófono. Y ahí. ¿Dónde está? Se me perde. Acá está. El trabajo práctico 3, como lo ven ahí en el título. Vamos a continuar, digamos, con el tema este de calentar cosas y calentar componentes. Esta vez lo que vamos a ensayar, o lo que ustedes van a ensayar, mejor dicho, van a ser los componentes estos pasivos, capacitores y resistencias. Como ya van a ver en el teórico. Vamos a grabar por las dudas. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, pero no sé. Bueno, como les decía, ustedes ya van a ver en el teórico un poco más de teoría de este tema, pero no es tan complicado. Como ustedes saben, o no sé si ya habrán visto antes, o habrán visto, se habrán enterado, hay diferentes tecnologías asociadas a los capacitores de resistencia. Por ejemplo, en el caso de los capacitores, ¿qué tecnología conocen? Tantalio, los electrolíticos, los cerámicos. Exacto. Y básicamente, ¿qué se diferencia entre ellos? O sea, todavía no lo hemos visto, no lo han visto en el teórico, pero más o menos, ¿qué idea tienen? El dieléctrico, también el dieléctrico. Exactamente, El coeficiente de temperatura también, si es positivo o negativo. exactamente. En el caso de la resistencia,
también hay diferencias, hay diferentes tipos de resistencia. ¿Alguien sabe qué tipos, cuáles hay o qué tecnologías hay? De carbón, las metal film. Y cerámica. Exacto. Así es. Bueno, tenemos esa tecnología, como dijo el compañero, principalmente la diferencia, por ejemplo, en el caso de los capacitores, las tecnologías determinan diferentes rangos de capacidad y a su vez también en base al día eléctrico, obviamente, y en base a ello también determinan diferentes rangos de uso en cuestión de la temperatura. Es como que por cada tecnología asociada hay una variación con la temperatura. En el caso de las resistencias, también. De acuerdo al material con que usted construye la resistencia, va a haber asociado una variación de la variación del valor nominal con la temperatura. Justamente lo que vamos a ver en este práctico, o lo que van a ver ustedes en este práctico, es cómo varían los valores nominales de esas tecnologías en función de la temperatura y cómo afectan a la hora de construir o diseñar un circuito electrónico. ¿Está? Viene de la mano de lo que vimos en la unidad 1 o lo que vieron en la unidad 1 de confiabilidad. Recuerden ustedes que el enemigo número 1 de la confiabilidad de los sistemas era la temperatura. Y bueno, acá lo que vamos a ver a continuación, digamos, de lo que vieron también ya con los mecanismos de disipación, bueno, cómo se comportan estos componentes con la variación de la temperatura. Entonces, las ecuaciones que gobiernan este son sencillas, digamos, se presupone, inicialmente se presupone en forma lineal, que tiene una variación lineal con la temperatura. Entonces, por cada tecnología de resistencia o capacitor, hay un coeficiente que se llama coeficiente térmico de variación. En el caso de las resistencias, se llama coeficiente térmico de resistencia o resistivo, que la ecuación es como la que está ahí. ¿Se alcanza a ver la ecuación? Se ve muy chiquita, muy grande. Sí, sí, No, sí. se ve bien, profe. De 10. Básicamente lo que les dice, bueno, toma como parámetro la resistencia final, la resistencia inicial, dividido la resistencia inicial sobre delta T. Es decir, ¿cuánto varía? Es un coeficiente que nos indica cuánto varía en partes por millón o porcentaje el valor nominal de esa resistencia en función de la temperatura. Es una ecuación muy sencilla. Seguramente ya la han usado en alguna otra, ¿cómo es? En alguna otra materia, me parece que la tienen que haber visto en alguna otra. O sea, básicamente lo que le dice, bueno, ¿cuánto va? Con ese coeficiente ustedes lo que determinarían cuánto vale la resistencia dado una temperatura. ¿Por qué tan feo? O sea, ¿cuánto valdría a partir de ese coeficiente ustedes pueden determinar cuánto valdría una resistencia que está dado a un valor nominal de ese valor, a una temperatura nominal, cuánto valdría a otra temperatura. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, despejando RF de acá, ¿no? ¿Se entiende? Está ahí. Es un valor más que nos dice cuánto varía el valor nominal de la resistencia en función de la temperatura. En este caso, como está por 10 a la 6, es parte por millón. Lo principal, digamos, que se van a dar cuenta, digamos, de este práctico, una de las cosas conceptuales que quiero que les quede claro, es que cuando usted compra una resistencia, un capacitor, o diseñan un circuito utilizando, donde van a necesitar una resistencia de tal valor, tienen que tener presente que ese valor es dada una temperatura. Es decir, si me hace falta una resistencia de 2,2K,
tengan presente que perdón, este sería un ohm, tengan presente, digamos, que ese valor de 2,2K es a una temperatura. Generalmente la temperatura nominal, que es 20 grados. Generalmente la temperatura se dice, bueno, arroba 20 grados. ¿Y qué pasa si yo no trabajo a 20 grados? Porque generalmente los equipos están a otra temperatura, no están a temperatura de 20 grados o 25 grados, que sería lo nominal. Bueno, entonces, en esas circunstancias, generalmente el fabricante da justamente esta información del CTR. Cómo va a variar ese valor en función de la temperatura. ¿Estamos? En concepto muy sencillo, digamos. Es decir, cuánto afecta la temperatura a los componentes. No es otra cosa. Para el caso de los capacitores es exactamente lo mismo. Hay un coeficiente térmico de capacidad o de capacitancia que nos dice que también vincula la capacidad a una temperatura dada y a una capacidad a una temperatura inicial sobre el salto térmico, sobre el salto de temperatura, o sea, diferencia de temperatura. O sea, con ese coeficiente pueden determinar también cuánto va a valer la capacidad a la nueva temperatura, o sea, despejando el valor de acá, el valor de CF de acá de esta ecuación, pueden determinar el nueva capacitancia, perdón. ¿Alguna consulta? Hasta ahí. Usted lo que, como medición del trabajo práctico lo que van a tener que realizar justamente es medir estos valores o determinar estos valores de CTC y CTR de diferentes tecnologías de capacitores y resistencia. O sea, para lo cual lo que van a tener que hacer es agarrar una resistencia, medir el valor nominal o determinar el valor nominal que dice por su código de colores, por su nomenclatura, y someterla a diferentes temperaturas y ver cómo varía el valor ese con la temperatura. Y en base a esos valores, a esas variaciones, determinar el CTC y el CTR. Y con esos valores, con esas variaciones, construir curvas como esta que están acá. Como ya se van a dar cuenta, digamos, existen, de acuerdo a la tecnología con la que se fabrican esas resistencias o capacitores, tanto los valores nominales pueden tanto o aumentar con la temperatura o disminuir con la temperatura. En ese caso, si aumenta con la temperatura, quiere decir que tiene un coeficiente positivo, coeficiente térmico positivo. En cambio, si disminuye con la temperatura, tiene un coeficiente térmico negativo. Por ejemplo, en el caso de los capacitores, como indica acá, los coeficientes las nomenclaturas que empiezan con P, quiere decir que son positivos, los N que son negativos, los NP0 o NPO quiere decir que son estables con la temperatura, dentro de un rango, y así. Entonces, usted lo que va a tener que hacer es ensayar diferentes tecnologías y determinar los valores de esos CTC y CTR y construir las gráficas en función de la variación nominal en función de la temperatura. Para medir justamente esa variación, hay componentes que la variación es muy pequeña en función de la temperatura, entonces necesitamos algo que los amplifique, digamos, que amplifique el error que provoca su cambio con respecto a la temperatura. Entonces, para ello, si su medidor de
resistencia o capacitancia le permite medir esas variaciones, no tienen que controlar demasiado. Pero en el caso que necesiten hacer una medición, tienen que usar, digamos, las mediciones indirectas de las variaciones de la temperatura, de la variación de la resistencia o capacidad en función de la temperatura. Un método indirecto, por ejemplo, es construir un oscilador estable, RC, lo pueden hacer con el 4047 o con un 555, como está ahí en la figura, donde la base de tiempo del oscilador S la determina un circuito RC, como está acá en la figura. O sea, estos dos elementos determinan la frecuencia de oscilación. Y digamos la ecuación que gobierna esa frecuencia de oscilación es esta que está acá, por esta ecuación. O sea, la frecuencia de oscilación utilizando el 4047, esos dos elementos es esta que está acá. 2,2 por R por C, la inversa de eso nos da la frecuencia. Entonces, una forma indirecta de determinar la variación de la resistencia o capacitancia en función de la temperatura es someter a temperatura uno de los dos elementos, la resistencia o la capacitancia, y observar cómo varía la frecuencia de oscilación. Entonces yo mido la frecuencia de oscilación y despejo R o C de acuerdo a lo que quiera determinar y me fijo cuánto vario con respecto al valor nominal. Entonces de esa manera tengo la variación de R o C en función de la temperatura. Una forma indirecta, pero es válida. En realidad, si bien una medición indirecta, lo que van a observar, digamos, con esto es que la frecuencia de oscilación es dependiente de la temperatura en la que esté. Si ustedes quieren construir un oscilador, bueno, van a tener que tratar de elegir los elementos, las tecnologías del capacitor de la resistencia de tal manera que no varíe con la temperatura dentro del rango que ustedes esperan que funcione el oscilador. Dice, Rodrigo pregunta, ¿cuánto variamos la temperatura? En realidad, bueno, si ven la gráfica dice de negativo a positivo, ustedes lo que van a hacer es del valor temperatura ambiente aumentar. Pueden ir de escalones de 5 grados o los que le permita sin que se queme el dispositivo. Pero que vayan de a 5 grados midiendo de la temperatura ambiente, está bien. Obviamente de los 20, 25 grados que harán en estos días, medir desde ahí para arriba. Entonces lo que van a tener que hacer, si emprendo este circuito, es dejar fijo uno de los componentes, la R por ejemplo, y someter a temperatura el capacitor. Y ver cómo varía la frecuencia y determinar a partir de esa variación de frecuencia cuánto varió la capacitancia. Después hace lo mismo pero con las resistencias. Digamos, lo que van a tener que probar es al menos dos o tres tecnologías de capacitor y resistencia, las que consigan, mientras más consigan mejor, cosas que vean cuáles son las variaciones y dentro de qué rango se mantienen estables, y así determinar, digamos, poder controlar las gráficas, digamos, de los CTC y los CTR. ¿Alguna duda? ¿Está ahí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que los componentes de esto, los componentes pasivos, bueno, como casi todas las cosas, tienen tolerancias. Tanto la resistencia como los capacitores, cuando uno compra con las tolerancias. La tolerancia nos dice, por si no lo saben o no lo han visto, nos dice cuán preciso es el valor del valor de
de ese componente. Generalmente vemos qué tolerancias suelen tener las resistencias. 5, 10%. Exacto. Obviamente la tolerancia esa va a también depender de la tecnología. Si uno quiere resistencia de precisión, para eso están las resistencias estas, las de metal film o de película metálica, que tienen precisiones del orden del 1% o menos. O sea, la tolerancia del valor de la resistencia nos dice que tenemos una R mínima y una R máxima. O sea, mínima porque es el valor R menos el 5%, si es el caso del 5%, y la máxima es el R más el 5%. Hace varios días que no uso la tabla esta, parece que tuviera 2 años dibujando, o menos. El valor de tolerancia de los componentes va a también depender de la tecnología. Ya van a ver, digamos, que en el caso, por ejemplo, de los capacitores, las tolerancias no son más o menos un valor nominal, un valor fijo, sino que son, por ejemplo, eh, para arriba tiene una tolerancia, o sea, tiene una tolerancia positiva más 10%, pero negativa del orden del 30% o más. Es como, en lugar de ser más menos 5%, es más 10 menos 30. ¿Por qué eso en el caso de los capacitores? Porque es más probable que un capacitor pierda capacidad, o sea, que el valor nominal que uno dice no tenga, que aumente la capacidad. Eso ya la van a ver en la hoja de datos de los capacitores. Eh, l- para hacer los ensayos de esto, bueno, elijan varias tecnologías de capacitor y resistencia y hagan las pruebas, dejando fijo uno y variando el otro. También, la otra medición que tienen que realizar es construir también un amplificador con un operacional, donde la ganancia, obviamente, de los operacionales está determinada por las resistencias. Y la idea es que también vean el comportamiento, cómo se comporta, cómo varía la ganancia de este amplificador en función de la temperatura. En realidad, en función de la variación de las resistencias. ¿Tá? Para eso lo que van a tener que hacer es dejar fija una de las resistencias, calentar la otra y viceversa. Y ver cómo varía la ganancia en función de la temperatura. Pueden probar distintas tecnologías de resistencia. La más común es carbon, metal film y la cerámica. Y bueno, hacer combinaciones de ganancia para ver cómo varían con la temperatura. Obviamente no calienten el operacional, sino solamente la resistencia. Igual que en el caso del oscilador, también no calienten el oscilador, sino solamente el componente que tiene el ensayo. ¿Alguna duda? Por ahí. Hasta ahí. No, por ahora no, digo. Buenísimo. Hoy les repito de vuelta, este informe es opcional porque es medio choto, es de lo más hasta tedioso también porque tienen que de vuelta calentar los componentes, esperar que se estabilice térmicamente, medir las temperaturas. Conceptualmente es muy sencillo, por eso de vuelta es opcional. Si lo quieren hacer, eh, bienvenido sea, si no, directamente eh, nos vemos ahí en la evaluación. Ahí les voy a mostrar.
Por ejemplo, este es una hoja de datos de un capacitor cerámico, el propósito general. ¿Se ve? Sí, sí. De 10. Bueno, por ejemplo, si ustedes van a los fabricantes de los capacitores de resistencia, bueno, van a tener una hoja de datos como esta. VShai es una marca bastante conocida de componente espacio, bastante buena. Por ejemplo, les dice, bueno, cuál es el voltaje máximo de continuo aplicable, 50, 100, 500 voltios, la clase del dieléctrico. Se van a ver en el teórico que hay diferentes tipos de capacitores cerámicos, de acuerdo a la clase, es de acuerdo a la aplicación, de acuerdo al dieléctrico. Por ejemplo, acá en esta tablita les muestra el dieléctrico, son diferentes nombres, es el SL0, N750 y 5P. De acuerdo al dieléctrico, obviamente, es los rangos de capacitancia que uno puede conseguir con ese dieléctrico, y a su vez también se van a ver la variación con la temperatura. Por ejemplo, ¿dónde está? Acá. También, bueno, obviamente las tolerancias. Acá les decía lo de las tolerancias, diferentes tolerancias. Por ejemplo, este dice más 80 menos 20. No es simétrica como estos valores, sino que es más 80 menos 20. En el caso del capacitor cerámico, es porque ustedes lo miran fuerte y ya cambia su capacitancia. Es, la tolerancia es pobrísima, 80% al 20%. No sé si han visto alguna vez un capacitor cerámico o han usado, pero ya con tenerlo en la mano ya cambia su capacitancia. Si tienen forma de medir capacitor, así en forma un puente RLC o su tester tiene para medir capacitancia, agarren un capacitor cerámico y véanlo, que ya van a, que por ejemplo el capacitor dice que es de 100 nanofaradio o sí, 100 nanofaradio, ya ven que en vez de 100 dice 120 o 50, 60, o sea, nunca, está muy lejos siempre el valor que dice que tiene. Y es porque tiene una tolerancia bastante pobre. No son de precisión, obviamente. O sea, em, ¿dónde estaba? Estaba buscando la variación por millón. ¿Dónde está? Se me perdió. Se me perdió la variación con respecto a la temperatura. Lo único que dice acá es que, bueno, de acuerdo a la tecnología, es el rango de temperatura, pero no me dice la parte por millón. Se me pierde. Bueno, en el caso de la resistencia también, dice, bueno, el rango de acuerdo al material, el rango de 1 mega, de 1 hasta 3 megas, 0,22 a 10 megas. La tolerancia, más 5%, más menos 1%. En este caso, por ejemplo, acá sí le da el coeficiente térmico. Dice más 250 parte por millón por grado Kelvin, o grado centígrado el mismo. Y más menos 100 parte por millón por grado centígrado. También les dice, bueno, la potencia máxima a la que se puede someter esa resistencia, 500 milivatios, 400. También les da el dato de la resistencia térmica, por si necesitan disipar esa energía de alguna manera. El voltaje máximo aplicado. Y obviamente el rango de temperatura en el cual podrían utilizar.
También le da como dato el cambio de la resistencia máxima que después de 1000 horas de uso, dice, bueno, puede cambiar más o menos el 2% del valor nominal más 0,05 ohm. Acá dice de acuerdo al material, o el tipo, la tolerancia, el coeficiente térmico, en función el coeficiente térmico de resistencia, y los valores nominales de resistencia que uno puede tener con esa serie. Por ejemplo, dice, si la resistencia es de 1 ohm a 4,7 ohm, bueno, el coeficiente térmico es 250 partes por millón. Ahora, si tenemos resistencias más grandes, por ejemplo, mayor a 100K y al coeficiente térmico, perdón, entre 4 y 100K, el coeficiente térmico es 100 ppm por parte por millón. O sea, varía menos. Ahora, para resistencia mayor a 100K, aumenta la variación con la temperatura. ¿Está? Bueno, acá dice como si uno tiene que comprar, bueno, como la pide, de acuerdo al material, tipo, valor, tolerancia, encapsulado. En el caso de... ¿dónde está? Este caso también, la anterior era metal film, este caso de carbón. Se suele denominar carbón o de composición. Se van a ver. Estas son las más comunes, más baratas, por decir manera. Este fabricante, bueno, le da las dimensiones, la resistencia, la variación, o sea, la potencia máxima que puede disipar en función de temperatura de ambiente, la tolerancia, obviamente, bueno, la máxima potencia que puede disipar, y eh, los coeficientes de temperatura. Acá está. Dice, bueno, si es menor a 100K, el valor puede estar de entre 350 ppm positivo a menos 500 ppm. Y así. O sea, el dato de los coeficientes térmicos ustedes lo tienen en la hoja de datos. Bueno, después le dice cómo viene encapsulada, cómo viene empaquetada, cómo generalmente son las tiritas esas de resistencia a la hora de montar. Bueno, el código de colores, por si no lo saben alguno. Volvemos al práctico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna. De 10. Entonces, como medición, son dos cosas. Uno es la medición directa, puede hacer medición directa, si tiene un puente de RLC, medición indirecta con el oscilador estable, y después la medición de la ganancia o de la variación de la ganancia en función de la temperatura con la operación. ¿Está? Luego después hay un ejercicio bastante sencillo que dice, bueno, dado un circuito operacional donde está compuesto por esas resistencias, los valores de las resistencias están dados a una temperatura, en este caso dice a 25 grados centígrados, y cada una de esas resistencias tiene diferentes coeficientes térmicos. Dice, bueno, una tiene 200 ppm, otra 300, otra 100, otra 200. Los valores nominales de la resistencia son 99, 1, 498, 2 ohm.
Dice, bueno, el circuito este dice tiene voltaje de salida 2 voltios a 25 grados centígrados. Obviamente porque está diciendo que esos valores de resistencia están a 25 grados centígrados. Entonces, el ejercicio pregunta, primero dice, ¿cuál sería el valor de la ganancia o del voltaje salida en este caso si la temperatura ambiente no es más 25 grados, sino es 100 grados? ¿Está? Entonces, obviamente para lo cual lo que tienen que hacer es calcular cuánto valen estas resistencias a 100 grados, cada una de estas resistencias a 100 grados, utilizando el coeficiente térmico, y en base a ese valor determinar cuánto vale la nueva ganancia y el nuevo voltaje sale. Entonces tiene que terminar VO arroba 100 grados. Difícil, fácil. Es sencillo. Lo que tienen que tener muy en cuenta, obviamente, siempre son los signos de los coeficientes térmicos. En este caso son todos positivos. Quiere decir que todas las resistencias estas van a aumentar con la temperatura. Pero puede ser el caso que uno mezcle tecnologías y algo no sea negativo. Porque, qué sé yo, no sé, justo el circuito tiene diferentes partes, qué sé yo, y bueno, casualidad que justo uno es negativo, entonces tiene que tener presente eso. La segunda pregunta que hace él, en este ejercicio dice, ¿cuál será la banda de amplificación o el error de amplificación si la resistencia presenta una tolerancia del 10%? Expresa, bueno, más o menos 10%. O sea, lo que está diciendo, bueno, hola, ¿alguien quiso decir algo? Lo que está diciendo es decir, bueno, cuánto vale el voltaje sale o la ganancia ahora si las resistencias no son 99, ni 1, ni 498, sino 99 más menos el valor de tolerancia. Entonces, si ustedes construyen, lo que van a ver con este ejemplo es que si ustedes construyen un circuito y utilizan componentes con una determinada tolerancia, eso le va a determinar, por ejemplo, en el caso si quieren diseñar un amplificador, le va a decir, bueno, este amplificador tiene una ganancia de 10 más menos tanto por ciento. Y a su vez, si lo someten a temperatura, bueno, van a decir, bueno, eh, el valor de la ganancia se mantiene dentro de tal rango si es sometido a tal temperatura. O sea, yo puedo decir, ustedes van a decir, bueno, este circuito amplificador que tiene una ganancia de 10, esa ganancia de 10 es a 25 grados. Lo sometiste a otra temperatura, bueno, es otra ganancia. Lo mismo para el caso de un oscilador. Dice, tenemos un oscilador RC parecido como el que tiene que construir. Dice, se pretende construir un oscilador RC donde el capacitor tiene un coeficiente térmico de menos 0,05%. Quiere decir que la capacidad va a disminuir con la temperatura y una tolerancia del 10%. Y la resistencia tiene un coeficiente térmico de 200 partes por millón y una tolerancia de 5%. La primera de las preguntas dice determinar la frecuencia de oscilación teniendo en cuenta las tolerancias de los componentes. Es decir, este es sencillo porque van a tener que calcular dos frecuencias, la frecuencia máxima y la mínima, que llegaría de acuerdo a va a tener que tener una frecuencia máxima, que bueno, es para que la frecuencia sea máxima, según esta ecuación, ¿cómo tiene que ser R y C?
¿Cómo, profe? Ahí lo pongo, espera, vamos a poner mejor. La frecuencia de oscilación dice que es 1 sobre R por C. ¿Está? Esta frecuencia, ¿cómo? Ahora dice, les pregunta a ustedes, o sea, les dice, determinar la banda de frecuencia de oscilación, siendo que de acuerdo a las tolerancias de los componentes. 10% para el capacitor, 5% de la resistencia. Obviamente, la resistencia, en el caso de la resistencia, va a tener una R mínima y una R máxima. O sea, la R mínima va a ser R menos la tolerancia, menos el 5%, y la R máxima, R más el 5%. En el caso del capacitor también va a ser un C máximo, que va a ser el C más más el 10%, y el mínimo, el C menos el 10%. La pregunta que les hace ahí el ejercicio es: ¿cuál es la frecuencia de oscilación? La banda de la frecuencia de oscilación. O sea, la banda es una frecuencia máxima y una frecuencia mínima. Así, viendo la ecuación esta, ¿cómo tiene que ser RC para que la FO, o sea, la frecuencia de oscilación, sea máxima? Exactamente. Para que la frecuencia sea máxima, R tiene que ser la mínima y C el mínimo. Entonces, de esa manera ustedes determinarían la frecuencia máxima. Y la frecuencia mínima al revés. R máximo por C mínimo. Esto porque es una ecuación sencilla. Pero ¿qué pasa si fuera un poco más complicada? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo sacan ustedes las variaciones de algo con respecto a algo? Tienen que haber visto en... Sí, derivadas y ahí entonces podemos sacar los máximos y los mínimos. Exactamente. Cálculo diferencial básico ahí. Obviamente, lo pueden sacar. Esta sería la forma, como está acá, la forma más intuitiva. Observando solamente la ecuación, se da cuenta cuál sería el rango máximo y mínimo. O los rangos, mejor dicho. Pero si la ecuación es un poco más compleja, tendrán que hacer el cálculo diferencial. O sea, calcular la derivada de la frecuencia de oscilación en función de la R, y después cálculo de la derivada de la frecuencia de oscilación en función de C, multiplicarlos por los delta R y por los delta C, multiplicarlo por los incrementales y bueno, de esa manera terminar el delta FO. ¿Se acuerdan algo de eso? Esa sería una forma, la forma analítica bien hecha de hacerlo. Les iba a mostrar algo. Este sería el ejercicio de recién, pero hecho en una notebook de Python. Es como para hacer los calculitos rápidos. Por ejemplo, le dice, bueno, el mismo ejercicio de recién, la resistencia es de 1500 ohm o 1K5, más o menos 5%. El capacitor es 6,8 nano, farad, más 5, menos 10%. Hay una tolerancia rara. Y dice, bueno, ¿entre qué rango de frecuencia de oscilador está? Bueno, cargo las variables. En este caso dice capacitor 6,8 por 10 a la menos 9.
tolerancia positiva 5, tolerancia negativa 10. La resistencia, bueno, de 1500 ohms, tolerancia 5. Mediante una función que me implementa esta ecuación, o sea, FO es 1 sobre R por C, determino la frecuencia nominal. Esto es una script de Python sencillo, hacer una pavada, ¿no? Es para hacer el ejercicio, los cálculos más rápido. La función que calcula la frecuencia de oscilación es esta. Recibe como parámetro el R y el C y le retorna 1 dividido R por C. Entonces, si yo cargo con esos valores, R por C, me dice, bueno, la frecuencia de oscilación a temperatura ambiente, o sea, a 25 grados, si uso esos valores nominales, me dice que va a ser de 98 kHz, 98,039 kHz. Ahora, la frecuencia máxima en función de las tolerancias, la frecuencia máxima y mínima, bueno, va a depender obviamente de la variación de la resistencia y variación de la capacidad con la tolerancia. Entonces, mediante una función que me determina cómo varía, si yo una función que recibe como parámetro el valor de la resistencia y la tolerancia, me devuelve como valor la R máxima y la R mínima. En este caso, como era de 1500 ohms y la tolerancia era el 5%, me devuelve 1575 como la máxima y 425 como la mínima. Esta es una función también bastante sencilla, que está acá arriba. Acá está. Es esta que está acá. El valor de tolerancia le divide por 100 y le devuelve dos valores. R por 1 más la tolerancia y R por 1 menos la tolerancia. Lo pueden hacer con el calculador, nada más que yo lo hice acá con Node este Python. Muy choto. De igual manera para los capacitores. En este caso, como tiene dos tolerancias, bueno, le paso las dos tolerancias, la positiva y la negativa. Y me devuelve las dos capacitancias. 7,14 nanofarad sería el máximo y 6,12 nanofarad el mínimo. Entonces la frecuencia máxima, la mínima, como habíamos dicho, como ha dicho su compañero, es con la resistencia máxima y con la capacitancia máxima. Y eso nos da 88,92 kHz. Antes tenía 98 y ahora se nos fue a 88. En realidad no es que se nos fue. Si ustedes construyen este oscilador con esta resistencia, a temperatura ambiente, la frecuencia de oscilador puede andar de 88,92 hasta, en este caso, 114,66 kHz. O sea, si ustedes necesitan construir un oscilador que sea preciso, y bueno, el oscilador este va a oscilar entre 88 y 114 kHz. Va a andar ahí. Si ustedes construyen 100 de estos osciladores, bueno, la mayoría va a andar ahí entre esos dos valores. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. De 10. Esto como para que sepan, digamos, que se puede... O sea, cuando ustedes diseñan circuitos, las tolerancias afectan a los diseños. Generalmente uno cuando quiere hacer instrumentos de precisión, de medición, uno quiere hacer... Ahí sí usa elementos, usa componentes de precisión y elige, obviamente, componentes de precisión. Componente de precisión quiere decir que
el valor que yo necesito en el diseño es el valor que tiene realmente el componente y a su vez que ese valor es estable con la temperatura y el tiempo, o al menos dentro de un rango de temperatura y en el tiempo. Si ustedes desarman los testers, van a ver que la mayoría o todas las resistencias o capacitores son de precisión. Las de precisión, las resistencias de precisión son las que se determinan hasta la coma, digamos, del valor nominal. Se van a ver que tiene, en el caso de las resistencias deep, por decirlo de una manera, tienen hasta 4 o 5 bandas, más de, sí, hasta 5 bandas de colores, porque le indican eh, valores precisos. Por ejemplo, pueden indicar, por ejemplo, 49,9 ohms, una cosa así. Que las otras de carbon comunes no las pueden, no pueden precisar con tanta definición. En la segunda parte del ejercicio dice que, bueno, ¿cuánto varía con la temperatura? Bueno, dice, la resistencia le decía que el valor nominal era 1500 ohms, o sea, 1,5, pero a 25 grados, pero tiene un coeficiente negativo térmico de 110 partes por millón, por grado centígrado. El capacitor también dice que es el 6,8 nanofarads, pero era a 25 grados centígrados. Y tiene un coeficiente térmico de menos 0,25% por grado centígrado. Vean que los capacitores varían mucho más con la temperatura que la resistencia. ¿Esto por qué? Porque el dieléctrico se dilata internamente y obviamente separa las placas y obviamente hace variación en la capacidad. En cambio, las resistencias no le afecta tanto la dilatación, sino la, el cambio de la resistencia en forma intrínseca de los materiales, las propiedades químicas internas, digamos. Por eso los capacitores varían mucho más, digamos, su valor nominal con la temperatura. Entonces dice, ¿cuánto vale la nueva frecuencia? 50 grados centígrados. Solamente teniendo en cuenta el valor de la temperatura. No las tolerancias, sino el valor de temperatura. Uno puede sumar, puede combinar los dos efectos. Y bueno, es un poco más complicado engorroso el cálculo, pero en este caso solamente nos vamos a quedar con que el valor nominal es el que se mueve con la temperatura. Entonces, definimos las dos variables, la temperatura inicial 25 grados, la temperatura final 50 grados. Bueno, carguemos de vuelta en la capacidad, 6,8. Carguemos los partes por millón del capacitor. En este caso es menos 2500 porque es 0,25 en por ciento pasado a parte por millón. La resistencia es 1525 grados. Parte por millón, o sea, el coeficiente térmico, perdón, es menos 110. Implemente también una función que toma como argumento la resistencia. El coeficiente térmico, temperatura inicial y temperatura final, te devuelve el valor a 50 grados centígrados. Bueno, en este caso, de 1500, o sea, de 1,5, de 1500 ohms se fue a 1495 ohms. O sea, disminuyó con la temperatura. Como estaba previsto por el signo negativo. ¿Está? ¿Cuánto vario? Bueno, vario un poco, no es tanto, pero vario. En el caso del capacitor, también. Otra función que toma como argumento el capacitor valor nominal, el coeficiente térmico, la temperatura inicial, la temperatura final, y devuelve el capacitor a esa nueva temperatura. En este caso, de 6,8 nanos se fue a 6,3 nanos. También negativo. O sea, disminuyó con la temperatura. Estos dos cambios nos provocaron una nueva frecuencia de oscilación. Entonces, alimente de vuelta la ecuación con esos nuevos valores y de
y la frecuencia se fue a 104,86 kHz. Para que quede mejor. No está definida acá. Lo había corrido. Y si para que se vea un poco mejor, ¿no? ¿Cómo era? Ahí está. Sería 104,86 kHz. La frecuencia nominal inicial era, ¿cuánto era? ¿Dónde está? Acá. 98 kHz. De 98 kHz se fue a 104 kHz. ¿Está? O sea, hizo un salto térmico. Podemos hacer la resta acá. O sea, menos con el otro. El nominal se llamaba F no. De 6,8 kHz. O sea, varios 6,8 kHz con los 50 grados centígrados. ¿Es mucho o poco? Y no sé, va a depender de mi aplicación. Si este oscilador alimenta el circuito oscilador de un circuito FM o AM, el oscilador local de un circuito de ese tipo, y se te va a correr bastante, digamos. Más considerando los multiplicadores que vienen después y se va a correr bastante. Ahora, si es para solamente un oscilador que destella para un LED intermitente, para un LED así que te tire como un indicador, y no pasa nada. Pero bueno, va a depender de la aplicación. Si es la base de tiempo de un reloj, y está al horno, porque varía bastante. Los osciladores que son para base de tiempo vienen compensados con la temperatura, y también se eligen los componentes de tal manera que compensen las variaciones en la temperatura o sea, la variación de su valor nominal con la temperatura, de tal manera que si aumenta uno, disminuye el otro y se compensa. Otros osciladores vienen construidos de tal manera que la temperatura la controla el mismo oscilador. Generalmente los osciladores, si usted compra un oscilador, son unos encapsulados metálicos chiquititos que adentro está implementado el oscilador, y lo que hacen para mantenerlo estable con la temperatura, ellos calientan el oscilador con un transistor adosado al encapsulado metálico, y internamente el oscilador se calienta solo y se mantiene solo esa temperatura. Son muy interesantes esos osciladores. O sea, prácticamente hoy no se construye oscilador, sino va y se compra. Se compran los osciladores de acuerdo al rango de frecuencia, a la estabilidad que uno quiere. Obviamente por eso, no sé si vieron, no me acuerdo en qué materia, pero en alguna materia tienen que haber visto lo que es los cristales de cuarzo. Una de las ventajas con respecto a los RC es que son estables con la temperatura y en el tiempo. Además de la precisión que pueden lograr en frecuencia, de acuerdo al corte que tenga el cristal. No sé si lo han visto. Sí, aplicado estamos viendo. Ah, mira. Bueno, Justo. justamente, justo ahí. Bueno, los cristales de cuarzo son estables, digamos, con la temperatura dentro de un rango también. eh, por eso son elegidos para hacer base de tiempo. ¿Alguna duda? Está ahí.
O sea, esto es una notebook nomás para hacer los cálculos rápidos, ¿no? Pero no es nada. No es que le voy a pedir, no, haga una notebook de esta, ¿no? Volvemos al práctico. Se me fue. Acá está. Entonces, por un lado tienen la parte de medición de las variaciones de las cosas. Y por otro lado, dos ejercicios. O en realidad, cuatro ejercicios. Dos ejercicios. Uno, la variación de la ganancia con función de temperatura y la tolerancia. Y otro, la variación de la frecuencia de oscilación en función de la tolerancia y de la temperatura. La evaluación del trabajo práctico, bueno, obviamente va a ser, bueno, la base conceptual sobre esto, las tecnologías, así, bueno, el empleo de tecnologías para determinadas aplicaciones, criterios de selección, las conclusiones de las mediciones de los ejercicios. O sea, cuando ven la parte teórica, van a ver, digamos, que de acuerdo a tecnología es la variación de la temperatura y, y de acuerdo a la aplicación que uno le puede utilizar. Si yo quiero hacer circuitos quiero hacer un instrumento de medición para que mida en forma precisa, por ejemplo, los operacionales tienen que tener su ganancia determinada en forma precisa. Y bueno, para que eso ocurra, tengo que utilizar resistencia de precisión. O sea, que no varíen tanto con la temperatura y que sus tolerancias sean las mínimas posibles. Por ejemplo, uno cuando diseña los amplificadores o las cadenas de amplificadores, sistemas de acondicionamiento, dicen, bueno, eh, para llevar estos microvoltios que necesito medir, necesita una ganancia de tanto. Eso es una ganancia de 10,5 o 10,55. Y bueno, esos 10,55 tienen que ser, para que sean precisos, los componentes que utilizo para construirlo tienen que ser precisos. O sea, cualquier cosa que, por ejemplo, quieren utilizar ustedes para medir con los ADC de los microcontroladores, las operacionales que ustedes que irían en para adecuar las señales, para llevar los circuitos, las cosas que quieren medir a las entradas de los ADC, y tiene que ser de precisión, para que midan realmente lo que dice que tienen que medir y no que midan las variaciones de los componentes. Porque eso es lo que por ejemplo, en el caso de este ejercicio, es lo que van a observar ustedes. La entrada sigue siendo 5 voltios, pero el único que varía fue la temperatura. Entonces, en lugar de 2,2 voltios, cuando cambio la temperatura de 25 a 30, 40 grados, en vez de ser 2 voltios, ponerle que va a ser 2,3. ¿Está? Y si de esta etapa, o sea, si esto entra a un microcontrolador, al ADC de un microcontrolador, y después a usted un display, acá tiene un display que le dice, también 2,3 voltios. Pero la entrada siempre siguió 5 voltios. Bueno, eso se debió obviamente al cambio de temperatura. Para que eso no ocurra, tienen que elegir componentes estables con la temperatura o que varíen lo menos posible con la temperatura. ¿Está? O sea, en los circuitos, en los instrumentos de medición es mandatorio eso, tener elementos de precisión. En el caso de los osciladores también, tener, de acuerdo a la aplicación, si es una base de tiempo para un reloj, y yo quiero que sea estable con la temperatura, ¿no? Y en el tiempo también, ¿no? Entonces, va a tener que utilizar elementos precisos. Em, por otro lado, obviamente, en el caso de los capacitores, también se eligen por la precisión. Hay componentes más precisos que otros. Por ejemplo, ya van a ver que
En el caso de los capacitores polarizados, eh, básicamente hay las tecnologías más comunes son las de electrolítico, los redonditos de aluminio y los electrolíticos de tantalio. Aluminio es porque es óxido de aluminio, el dieléctrico, y tantalio porque es el óxido de tantalio, el dieléctrico. Saben que los de tantalio son más precisos que los de aluminio y también más chiquitos. Los de los electrolíticos tienen la ventaja que tienen muy alta capacidad volumétrica, o sea, por volumen pueden manejar mayor capacidad que las otras tecnologías. A diferencia de uno cerámico para conseguir el orden de los microfarads son bastante grandes. En cambio, para conseguir un microfarad en lo electrolítico son chiquititos los capacitores. Obviamente a expensas de otras cosas. Eh, los electrolíticos tienen la desventaja que tienen asociada, ya creo que esto lo van a ver en medidas, creo que, o en aplicatres. Por ejemplo, los electrolíticos tienen asociada una inductancia bastante grande, que si uno lo somete a frecuencia de esos capacitores, en vez de comportarse como un capacitor, es un inductor y no un capacitor. En electrónica de potencia también es muy notorio ese efecto. Por eso generalmente en comunicación, en circuitos, se utilizan capacitores cerámicos que tienen muy baja inductancia seria asociada y por ende son son capacitores a medida que aumenta la frecuencia. A diferencia de los electrolíticos que se comportan como un inductor directamente y no como un capacitor como uno quiera. ¿Han visto algo de eso? Los componentes que se usan en RF, por ejemplo. Sí, en aplicada también lo estuvimos viendo, Ah, que el ideal es una recta o una curva, pero que llegan a una cierta frecuencia en la cual empieza a resonar y después se comporta el capacitor como inductor y el inductor como capacitor. exactamente. Y ni hablas de la resistencia. La resistencia esta que son bobinas, la resistencia se comporta también como un terrible inductor en lugar de una resistencia. Y como las resistencias son bobinas, también entre espiras aparece una capacitancia. Hay componentes parásitas, tanto de las tres cosas, resistencia, capacitancia e inductancia, en todos los componentes. Por ejemplo, en el caso de los capacitores, en el caso de electrónica de potencia, los capacitores electrolíticos, le aparece una inductancia seria asociada grande que, eh, como los circuitos de potencia generalmente es conmutación pura, ya van a ver también, digamos, a la hora cuando tenga que hacer la fuente conmutada. El principal problema de la L es la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿no? Que nos genere la derivada de la corriente con respecto al tiempo en un inductor. Un voltaje elevadísimo. Generalmente, digamos, en los circuitos de conmutación, uno lo que tiene es esto, justamente. Corriente conmuta. Acá la derivada de la corriente es esta corriente tiempo. Bueno, en estos tramos la derivada es máxima. Y si uno tiene en el circuito, tanto en el PCB, eso supongo, creo que lo habrán visto con el profe, si ustedes tienen inductancias grandes asociadas tanto en el PCB como en los componentes, cuando ocurre esto, la derivada esta es máxima, se pega un pico la derivada, y aparece un voltaje altísimo en los bornes del capacitor o en esa pista del circuito y que genera, que te puede quemar hasta los transistores. ¿O no? ¿Sí? O sea, BL era 1/L, ¿así? O L por la derivada. Ya no me acuerdo. ¿Cómo es el voltaje del inductor en función de la corriente?
L. 1 sobre L o L. Ah, sin dividir. O sea, el BL o L, así. Entonces, si la inductancia, generalmente la inductancia es baja, generalmente de los PCBE o eh, de los capacitores electrolíticos. O sea, no es nula, pero es considerablemente baja. Pero ahora, si uno le somete a conmutación a la corriente, como son los casos, las fuentes conmutadas, esto no, esto es altísimo. Entonces aparece un voltaje asociado alto que nos complica las cosas. Bueno, esto es electrónica de potencia, no, eh, es anecdótico. Pero bueno, eso más o menos viene a cuento de la pregunta esta que dice acá abajo, aplicaciones de determinadas tecnologías. O sea, no le voy a pedir así, bueno, ¿qué tiene que construir tal cosa? ¿Qué tecnología hay que utilizar? No tan así, pero una idea vaga más o menos van a tener que tener. O sea, si son, eh, si necesito precisión, obviamente voy a necesitar resistencias de precisión o capacitores de precisión. Si necesito que no varíe con la temperatura, bueno, voy a buscar componentes que no varíen tanto con la temperatura dentro del rango que me pide. Y así. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? No, profe, quedó claro. En la fecha de entrega, este es el 13 de junio, o sea, tienen 13 semanas casi. Y la fecha de entrega del informe, ¿no? Eh, Obviamente, como le dije hace un rato, o les repito de vuelta, es opcional, no es necesario que lo hagan. Sí, que rindan el parcial, sí. El parcial, ¿qué va a ser el parcial? Van a ser ejercicios de este tipo, así muy sencillo, y preguntitas múltiple choice de cosas básicas de esto, digamos, no me acuerdo alguna puntualmente, pero por ejemplo, exactamente, al igual que el anterior se suma. Si está bien hecho el informe, tienen 5 puntos a cuenta del parcial. Pero preguntas conceptuales pueden ser como, eh, si tengo que hacer un instrumento de medición que tiene que medir el orden de los microvoltios. O sea, una tensión muy baja. Por ende, voy a necesitar un circuito operacional, ponerle como este tipo, o como mejor dicho, como este otro. Eh, ¿Qué tecnología de resistencia utilizar? ¿La de carbón, la de metal film o las otras bobinas? Y así a grosso modo uno sabe que la de carbón tienen peor precisión que la de metal film. Bueno, obviamente voy a elegir la de metal film, cosas así. Está. ¿Qué otra cosa? Si les parece muy tedioso, obviamente no lo hagan, pero si quieren hacerlo, bueno, háganlo. Generalmente se pide ahí por lo menos 3 tecnologías diferentes para cada dispositivo, tanto para capacitor de resistencia. Si no consiguen tantas tecnologías, bueno, no hay drama, háganlo con menos. Y por más que no hagan completo el informe, a donde lleguen, entreguenlo o súbanlo, porque de todas maneras pueden sumar algún punto, digamos, a la cuenta del parcial. No se queden sin enviarlo si no llegan completamente a todo el informe, ¿no? ¿Está? Recuerden que es la suma de las dos cosas. Es la suma de esto más lo que se saca en el parcial.
Profe, entonces si en los dos TP sumamos más de 6 7 podemos hacerlo al parcial. No, no. O sea, el parcial se aprueba con 6, ¿no es cierto? En realidad los prácticos se aprueban con 6. ¿Para qué? Está bien, pero el trabajo práctico que hicimos en el anterior suma para este parcial y este trabajo práctico suma para el que viene, ¿o cómo es? No, no, son Estos dos notas dos diferentes. suman. O sea, primero tiene una nota para el TP1, otra nota para el TP2, que fue el de resistencia, el de disipadores, otra nota para el TP3, otra para el TP4, y así. La del TP1 es el informe más el coloquio. El informe, bueno, más que nada el coloquio, porque el informe lo vemos ahí en el coloquio. Eh, el TP2 es, la nota se forma. La nota, para probar la nota, tiene que hacer parcial. Se aprueba con 6. Pero si ustedes hacen bien el informe, pueden tener hasta 5 puntos por el informe. Entonces, si ustedes en el parcial sacan un 1, pero habían entregado el informe que tiene un 5, listo, se aprueba. El TP3 igual. El TP4 no me acuerdo y el 5 tampoco. No, Bien, tampoco el coloquio. entonces, y después el TP2 y el TP3 se rinden juntos en el mismo parcial, Son dos parciales diferentes en diferentes fechas. el mismo día, Ah, está bien. el 24 de junio. ¿Sí? Obviamente, si en esa fecha alguno no puede, bueno, obviamente se toman otro día, pero en principio van a tener 1 hora por cada uno y en las 2 horas bueno, lo van a poder resolver tranquilamente. ¿Está? Sí, Dice, profe, me quedó claro, gracias. Facundo pregunta, ¿no sería parcial? ¿Sería más bien coloquio? No. Coloquio es que es mano a mano, hay 1 hora ahí. Parcial, este va a ser un parcialito ahí en Moodle, así donde tienen que, va a ser o múltiple choice algunas cosas y a otras cosas calcular ahí algo mínimo rápido y Claro, nada es más. que algunas otras materias en otros años, el año pasado también, eso le llamamos coloquio, lo que sería rendir prácticos. Ah, Eh, está. no es Perfecto. solamente el concepto de defender lo oral, Está bien. nada más. Perfecto. En realidad, digamos, no son, en realidad estas son evaluaciones de cada uno de los trabajos prácticos. Evaluación de trabajo práctico 1, evaluación de trabajo práctico 2 y entre. No es el parcial tampoco. Generalmente los parciales dicen, no, entra entra de la unidad 1 a la 6. No, en realidad es evaluación por un lado del trabajo práctico 1, evaluación del trabajo práctico por otro lado, el 3 por el otro, y así. ¿Está? Casualidad que en ese mismo día se toman los dos, pero para que se saquen de encima más rápido, de tanto web. Pero cada uno va a tener su nota individual. Sí, va a ser de 2 horas, de 21 a 23. Seguramente un poquito más tarde también, hasta un poco más tarde, por luego si alguno entra más tarde, que lo otro. ¿Y qué más? Cuando vayan a entrar, pueden elegir cualquiera de los dos. Empiezan por uno, cuando terminan pasan al otro, pero no es que sí o sí uno empieza, el TP2 empieza a las 9 y el TP3 empieza a las 10. No. En esa ventana de tiempo pueden hacer cualquiera. No se preocupen por el tiempo, les sobra. Imagínense que este mismo parcial lo hacían los chicos antes en presencial, sin la compu, obvio, individual y sin nada, ¿no?
sin libros, sin la carpeta abierta, no era ahí solamente papel, lápiz y calculador. Y la cabeza de ustedes. Ahora no, ahora usted tiene más ventaja. Ventaja por ese lado, pero es desventaja por otro porque no podemos ir a laboratorio. No nos vemos. ¿Tá? Obviamente, si le va mal en alguno de ellos, se recupera. No, tampoco se preocupe. ¿Alguna otra consulta con respecto al práctico? El, no sé si es profe, ya les comento, pero también va a haber otro un práctico sobre, sobre normas. No sé si ya vieron normas también. Sí, vimos normas y estábamos justamente hablando de eso porque el año pasado en máquinas e instalaciones eléctricas, los que los Sí. cursamos el año pasado, justamente tuvimos que ver normas y hacer el relevamiento de una instalación eléctrica para ver si seguía las normas. Ah. Bueno, esa estaba la duda. Hay un práctico sobre normas, supuestamente, que bueno, el profesor le iba a presentar dentro de poco. Ese Sí, creo que ya les algo comento. habíamos charlado con él para ver si se hacía o no, pero creo que todavía no se había llegado a Ah, nada Porque definitivo, a nada claro. por lo concreto. último que dijo que en un principio sí lo iba a hacer porque la mayoría no lo había hecho. Pues todavía debía Claro, la entrega del final, la entrega en de ese máquina, trabajo en máquinas. Así claro, que éramos poco lo que lo habíamos hecho. claro. Esa estaba ahí la duda ahí porque hasta el año pasado no lo daba, pero este año sí. Como para no repetir temas, pero bueno. Si les viene bien, mortal, porque matan dos pájaros de un tiro. Eh, pero básicamente la idea de ese práctico es aplicar una norma. Así. Las normas las escriben la gente o los entes. Y bueno, la idea es agarrar esa norma y aplicarla. La norma es una convención, un convenio entre gente para que todos hagan exactamente lo mismo. Y bueno, esa es la idea. El, el profe eligió esa norma porque aparte tiene una salida laboral ahí media inmediata que es las instalaciones eléctricas también. Te interesa. No es tanto electrónico, sino más electricidad, pero vale también. ¿Estamos? Ya creo que dentro de poco el profe se lo va a presentar. Me dijo, hace un rato me dijo. Pero básicamente, hasta el año pasado era, ustedes tenían que hacer relevamiento de sus casas o departamentos eléctricos. Hacer planito eléctrico, decir, bueno, tiene, cumple con uno con la norma, tantas bocas. Algo sencillo, no era nada, no era un informe de 50 páginas, no, eran 3, 4 páginas. Muy, muy, y haciendo como si ustedes fueran a presentar el, fueran a pedir, digamos, al ERCEP la habilitación de la boca de la, del domicilio ese para que le den un medidor en EPEC. Creo que una onda así va en el práctico en el paso. Creo que este año va a ser más o menos igual, me parece. ¿Estamos? Y en la semana que viene continuaríamos con con los coloquios. Estamos medio atrasados con eso, pero vamos a ver cómo hacemos para meterle pata. Pero la semana que viene continuaremos con los coloquios del TP1, como está ahí como les pase en el cronograma ahí en el Telegram. ¿Sí? La idea es que pasen 3 o 4 por, por día, pero bueno, por ahí nos demoramos más y estamos más tiempo. Antes era más fácil porque no los tenía juntos los cursos, sino yo empezaba a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde tenía con el 5R1 y después a las 8:40 tenía con el 5R2.
Entonces era más fácil porque en las 2 primeras horas le tomaba el 5R1 y las otras 2 en las otras. Ahora no, como están las 2 horas juntas, tengo que tomar todo en esas 2 horas. Más complicado, pero bueno. Y además se hace un poco largo porque también aprovecho para conocernos un poco, ya que no nos vemos, no nos vamos, bueno, por lo menos ahí hablamos un ratito, que se me cuenten algo. Hasta ahora, digamos, los informes estaban bastante bien, nada raro. ¿Estamos? Bueno, chicos, si no tienen preguntas o no tienen más dudas, nos vemos la semana que viene, los que tengan que rendir coloquio, y si no, más adelante cuando tengamos una clase de consulta para algo. Cualquier consulta, por ejemplo, si tienen consulta la semana que viene, pueden conectarse también ustedes apenas empezamos la clase y sacarse las dudas que tengan. ¿Estamos? Bueno, nos vemos, que tengan buen fin Chao, de. profe. Cuídense, Chao, profe, nos vemos. cuídense de los contagios. Buen fin de. Chao, profe.